Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos, ¿cómo están? Es muy grato encontrarnos cada día a través de la señal de Nuevo Tiempo, su canal de esperanza. Esto es Creed en sus Profetas, un programa dedicado al estudio, a la reflexión de las Sagradas Escrituras, pero sobre todo a conocer el complemento que Dios ha dado a través de lo que nosotros llamamos espíritu de profecía, que no es otra cosa que los consejos inspirados de Dios que vinieron a través de Elena White. Para esta tarea muy edificante tenemos la compañía siempre grata del pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber, un gusto saludarte, un gusto saludar a todos nuestros amigos y un gusto poder encontrarnos con Dios, con su palabra, con su mensaje en el centro de esta mesa y oramos para que también sea en el centro de nuestra vida. Hoy meditamos sobre Segunda de Reyes, capítulo 7. En este capítulo nosotros encontramos al profeta Eliseo enfrascado en una llamada. Él les está diciendo, tranquilos, no se desesperen. Hay un sitio que estaba siendo sitiada la ciudad Samaria por el ejército enemigo y estaban desesperados. La apostasía había generado toda esta situación desesperada. Y bueno, para Eliseo no era tan importante anunciarles la victoria. Lo que Eliseo quería era renovar el espíritu de la gente. Él quería renovar el compromiso del pueblo de Israel con Dios, cosa que era realmente difícil porque ellos estaban acostumbrados a una idolatría muy grande. Como seres humanos es casi normal sentir desesperación ante situaciones imposibles, pero también ante la imposibilidad de regenerar un espíritu conforme al corazón de Dios. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía al respecto? Bueno, voy a compartir una declaración de Profetas y Reyes que dice así. Así continuó trabajando el varón de Dios de año en año, manteniéndose cerca del pueblo mientras le servía fielmente y al lado del rey como sabio consejero en tiempo de crisis. Los largos años de apostasía idólatra de parte de gobernantes y pueblo habían producido su funesto resultado. Y mientras Eliseo continuaba su obra de reforma, muchos fueron rescatados del paganismo y aprendieron a regocijarse en el servicio del Dios verdadero. Donde quiera que estaba, procuraba enseñar la justicia. O sea que
todo ese camino descendente de gobernantes y de pueblo, de alejarse cada vez más de Dios, de correr los límites, de no escuchar, de no practicar, y al contrario, de buscar fuerzas en dioses inexistentes, en ídolos que representaban las divinidades, en un intercambio de valores, en una disminución del respeto por los valores, había llevado a una experiencia cada vez más lejana de Dios. Pero en medio de toda esa situación, Dios tenía un siervo, un instrumento, Eliseo, que continuaba su obra de reforma, y muchos fueron rescatados del paganismo, fueron rescatados de la idolatría y aprendieron a confiar, a adorar y a servir al verdadero Dios. Era una obra silenciosa porque poco a poco Eliseo iba continuando, iba dando forma a esta obra de reavivamiento, de reforma entre el pueblo, y aunque no era tan visible, seguramente hizo la diferencia en muchas personas que podrían pasar anónimas, ¿no? Muchas veces Dios trabaja en el anonimato, pero cada corazón que recibe, el Espíritu de Dios va transformando, ¿no? Y la obra de Eliseo fue también, ¿no?, una obra individual de llamar la atención al pueblo de Dios. ¿Cómo es que nosotros deberíamos responder, pastor, a la invitación de Dios por medio de, por ejemplo, del espíritu de profecía, por medio de los profetas, por medio de la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la inspiración? Dice que Dios invita a sus fieles que creen en Él a que hablen con valor a los que no creen ni tienen esperanza. Buscad fuerza de Dios, del Dios viviente, manifestado una fe inquebrantable y humilde en su poder y en su buena voluntad para salvar. Cuando con fe echemos mano de su fuerza, Él cambiará asombrosamente la perspectiva más desesperada y desalentadora. Lo hará para la gloria de su nombre. Una vez más el nombre de Dios fue exaltado ante los paganos conforme a la palabra de Jehová. O sea, Dios siempre tiene un doble propósito. Claro. Él busca a sus hijos para tener un encuentro con nosotros. Y cuando nosotros aceptamos ese encuentro, se produce una transformación. Una transformación de noche a día, una transformación de tinieblas a la luz admirable del Evangelio, una transformación de soledad a compañía, una transformación de debilidad a fortaleza, una transformación de culpa a perdón, de angustia a paz. Se produce toda una transformación. Pero ese proyecto de Dios que transforma mi vida, que le da sentido, que renueva la fe, tiene un propósito. Y el propósito está marcado aquí, ¿no? Que dice que hablemos a otros con valor, a otros que no tienen esperanza, que manifestemos con fe inquebrantable y humilde en su poder y en su buena voluntad para salvar. O sea, Dios quiere salvarme y salvar a otros. Claro. Dios quiere salvarme y usarme para salvar a otros. Y entonces, cuando eso ocurre, aún lo más desesperado se transforma en la experiencia más alentadora de la vida. Y Dios así es exaltado. Porque el plan de Dios es salvar a todos. Ni todos se van a salvar, pero todos por lo menos tienen que tener la chance de haber escuchado, la posibilidad de haber creído, la posibilidad de haber practicado el mensaje de Dios. Está en nosotros. ¿Quién es el nosotros? El que ya ha sido alcanzado por la gracia de Dios, claro. El que ya tiene perdón, el que ya tiene paz, el que ya tiene un sentido en la vida, el que ya tiene esperanza. Está en nosotros redistribuir las bendiciones que provienen de Dios. Como el brillo de la luna no tiene brillo propio, claro, porque refleja el brillo que proviene del sol. Entonces el creyente está muerto en sus delitos y pecados, no tiene brillo ni vida propia, pero por la luz y la presencia de la luz y de la vida, que es el Señor y su palabra, estamos para iluminar y llevar vida a otros que todavía no la tienen. O sea, el propósito de Dios siempre es misionero. La cita que mencionó hace un momento
hacía una invitación: buscad la fuerza de Dios, del Dios viviente, manifestad una fe inquebrantable y humilde en su poder. Eso fue lo que hizo Eliseo, pero el pueblo no lo comprendió. Ellos esperaban ver más evidencias, más manifestaciones de las que estaban viendo. Posiblemente querían un Dios hecho a su manera, a su parecer, pero Eliseo hizo su parte y cumplió su cometido. Aún en la perspectiva más desesperada, como era un sitio, la ciudad completamente sitiada, Dios se manifestó y no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de su profeta, ¿no? Conforme a la palabra de Jehová, dice que Eliseo fue exaltado ante todos los paganos, ¿no? El nombre de Dios siempre sale en alto cuando nosotros aceptamos esa promesa, esa palabra, esa indicación de Dios. Sí, Dios siempre trabaja para salvar. Él es un Dios que vino a salvar, vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Si Dios no tuviese interés en la salvación, Jesús no habría venido a esta tierra. Claro. Su muerte no es una obra de teatro, no es una representación, no es un film, una película. Fue una experiencia real de dolor, de sufrimiento, de angustia, por cargar sobre sí los pecados de todos nosotros. Así que Dios tiene la intencionalidad de buscar para salvar. Como pasó en los días de Eliseo, pero Dios quiere salvar a todos, incluyendo a nosotros, Claro. incluyendo a cada uno de ustedes también, por supuesto. Gracias, pastor. Amigos, tenemos un momento. Mientras meditamos en estas palabras, recibimos un consejo y enseguida retornamos. Hola, ¿quieres saber cuál es la importancia del cristiano? Acompáñame en la lectura de esta cita. La importancia del cristiano no depende de la posesión de talentos brillantes, de una cuna eminente o de facultades maravillosas, sino de un corazón limpio, un corazón que purificado y refinado reflejen la imagen de la divinidad. La presencia de aquel que dio su vida por nosotros embellece el alma. Los hombres de oración son los hombres de poder. Serán capacitados para conducir a los pecadores a la cena de bodas del Cordero. Esta cita tú puedes encontrarla en el libro Hijos e Hijas de Dios, escritas por Elena G. de White, y lo puedes adquirir para que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar. También puedes hacerlo buscando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. Y si te gustan las aplicaciones y la tecnología, puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Nos sentimos contentos, queridos amigos, por continuar con nosotros aquí en esta mesa de diálogo. Tenemos el momento justo para recibir una invitación más y también pedir la bendición del Creador. La invitación es la misma de San Pablo: acerquémonos con confianza al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Un Dios que busca y una criatura que busca a Dios. Un encuentro que cambia la vida para siempre. Ahora vamos a orar. Señor, rogamos la asistencia de tu Espíritu en nuestra vida, que podamos experimentar todos los días las bendiciones de encontrarnos y de reencontrarnos contigo viviendo una vida fiel. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos tenido el gusto de pasar momentos agradables porque son momentos basados en el consejo inspirado en la palabra de Dios. Nos encontramos el día de mañana para un nuevo capítulo y una nueva reflexión de Creed en sus profetas. Hasta entonces.